contando un poco que sos coordinador del equipo Educat y bueno, te doy Eso es. para que lo puedas ampliar vos mismo. Muy bien. Pues realmente, vamos, mi vínculo con el TDAH se dio por una cuestión personal, porque yo en mi época de niño y adolescente pues tenía gran parte de estas dificultades, ¿no? Atencionales. Yo ahora mismo tengo 31 años, entonces, bueno, pues eso hace algunos años esto no se entendía, ¿no? De la misma manera que ahora, y eso que todavía tenemos mucho que recorrer. Pero bueno, en mi caso realmente yo no me sentía capaz, ¿no? de poder llegar a las cosas que a lo mejor mis compañeros sí llegaban. Yo en clase me enteraba de muy poco. En el cole todo era un feedback negativo. Yo recuerdo, ¿no? que a mi madre le dijeron que yo iba a ser un fracasado toda la vida. Y bueno, pues realmente hubo que remar en muchas direcciones. Y bueno, pues por suerte, ¿no? Conseguí vencer ese fracaso escolar, conseguí cursar psicología y posteriormente pues iniciar este bonito proyecto. ¿Y en qué momento llegaste al diagnóstico de adulto? Claro, pues realmente, bueno, no. O sea, yo llegué más, ¿no? En adolescencia, en bachillerato. Yo tenía muchísimas dudas, ¿no? De hacer bachillerato, pero es cierto que, pues muy apoyado por mis padres, decidí empezar a cursarlo. Al principio todo fueron dificultades, ahí es cuando se estableció contacto con psicólogos, cuando se entendió, ¿no? que podía tener dificultades atencionales y cuando, una vez que se comprendió el papel de esas dificultades atencionales, todo empezó a cambiar para bien. Bien. ¿Y dentro en la universidad recibiste ciertos apoyos como para continuar con la carrera con ciertas adecuaciones o lo fuiste trabajando vos por tu cuenta? Claro, realmente, y esto también yo creo que es un punto, ¿no? que tenemos que hablar, en la carrera tenía un nivel de motivación tan alto que no me hacía falta. O sea, realmente no necesité apoyos mayores. Es más, las dificultades que atravesé en secundaria especialmente no fueron ni parecidas a las que pude atravesar en la carrera. Sí que es verdad que necesité de un sexto año, ¿vale? Aquí en España son 5 años, eran 5 años la licenciatura, necesité un sexto año y bueno, pues luego no empecé a darme cuenta que lo que yo quería era desarrollar un proyecto que se centrase en el TDAH y poder ayudar a niños y adolescentes que tuvieran, ¿no? las dificultades que yo había atravesado. Bien, y ahí nace lo que es el equipo de UCAT, que se integra por varios profesionales. Eso es. Actualmente somos 17 personas en el equipo, tenemos un equipo magnífico, ¿no? Y bueno, pues todos ellos especialistas en TDAH, pero cuando empezamos, nada, éramos mi socio Alberto y yo. Empezamos a desarrollar, ¿no? un método que entendíamos que se separaba a lo mejor del método psicológico más tradicional, que en ocasiones deja fuera el ámbito académico y que nosotros entendíamos, ¿no? que era muy importante trabajar también variables académicas. Tuvimos mucha suerte porque una asociación, la Asociación de TDAH de Madrid Centro, que se llama ANSDA, nos conoció, se interesó por nuestro método y a partir de ese momento pues empezamos a trabajar con casos con buenos resultados. Ello lo que permitió fue una especialización mayor por nuestra parte y ir aumentando el equipo poquito a poco. Bien, y el trabajo que ustedes hacen es bastante particular porque tiene que ver, como decís vos, con psicólogos trabajando en el área académica, integrando Justo, distintas esferas. Creo que esa es la parte más interesante, que me parece eso es. que lo puedas ampliar porque me parece que no solamente para el tratamiento en déficit de atención, sino que a nivel de dificultades de aprendizaje o cualquier trabajo que uno lleve a cabo con niños, todas las esferas son importantes y la forma en que se van relacionando cada una de las esferas genera resultados en otras, ¿no? Cuando vos intervenís en una esfera, Totalmente, lo vas a poder ampliar. totalmente. Y bueno, Claro. Allí en Argentina no sé muy bien cómo irá, ¿no? Pero aquí en España, por desgracia, esto es una crítica importante, ¿no? hacia el sistema. Generalmente lo que hacemos es derivar las culpas, ¿no? Las responsabilidades. Entonces, a lo mejor en ocasiones hablamos con padres que entienden que todo el trabajo lo tienen que hacer a lo mejor desde los coles. Coles que entienden que todo el trabajo lo tienen que hacer desde casa. Y esto realmente no ayuda, ¿no? a la mejora del trastorno. Lo que ayuda es lo que nosotros llamamos intervención multidisciplinar, que es lo que tratamos de llevar a cabo en nuestras sesiones. Intervención multidisciplinar no es otra cosa que la perfecta coordinación entre todas las áreas de influencia de la vida del niño y adolescente, que son el área más propiamente académica, el ámbito familiar y también ese ámbito más profesional, ¿no? Desde la psicología, desde la psiquiatría, que sabemos que en muchas ocasiones, ¿no? Pues también tienen que contar los padres para que su hijo avance correctamente.
Bien. Y el trabajo que ustedes llevan a cabo, como me comentabas la última vez, lo hacen dentro de los domicilios de cada paciente, digamos. Justo. Nosotros realmente, o sea, nuestra perspectiva no es una perspectiva clínica. Si nuestra perspectiva fuese clínica, yo personalmente no entendería que el domicilio fuese el ámbito principal, ¿no? O el mejor ámbito de actuación. Pero no es el caso. Nuestra intervención es una intervención psicoeducativa y, claro, al trabajar con tantos niños y adolescentes, nosotros una de las partes, ¿no?, que vemos más importantes es el poder llegar a la familia y el poder trabajar en el contexto natural de estos chicos. Entonces, claro, bajo nuestro punto de vista, perdemos mucho si pasamos a un ambiente un poquito más artificial como podría ser un despacho. A nosotros lo que nos gusta es meternos en los domicilios, realmente no ver cómo tienen orientado el contexto, cómo se relacionan, ¿no?, también familiarmente, y poder ir incidiendo tanto en el ámbito académico como en el ámbito emocional, social, conductual y por lo tanto, y también familiar. Bien. Y pensando en este tipo de intervención, que por ahí no es la más tradicional, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son también las limitaciones que encontrás en este contexto? Porque debes encontrar también situaciones en las que en su propio entorno Justo. se generan por ahí cosas, ¿no? Eso es, eso es. Mira, si tuviéramos que desglosar un poco, ¿no?, cada uno de los ámbitos de la intervención multidisciplinar que llevamos a cabo, el primero de ellos sería el ámbito familiar. Hay una realidad, y la realidad es que el TDAH es un trastorno de diagnóstico cruel. Y a lo que me refiero por diagnóstico cruel, me refiero a que, claro, unos padres que generalmente no conocen nada sobre TDAH, de repente llegan a un pediatra, el pediatra les deriva a un neurólogo, el neurólogo les dice que su hijo tiene un trastorno, que esa palabra ya de por sí suena muy mal, y encima generalmente se recomienda una medicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo ello, ¿no?, provoca un impacto a nivel emocional por parte de los padres que hace que en determinadas ocasiones se generen una serie de problemas, por así llamarlo, que tampoco ayudan a mejorar el trastorno, ¿no? Dificultades que los padres suelen presentar tras diagnóstico, pues suele ser una sobrepreocupación. Y cuando hablamos de sobrepreocupación, hablamos de que a lo mejor se considera que el TDAH va a influir en todas las áreas, ¿no?, de su hijo, y sabemos que muchas de ellas sí, pero a lo mejor no en todas, ¿no? Ejemplos un poco graciosos que me vienen a la cabeza, pues es a lo mejor una mamá que creía que el TDAH, en este caso sin medicar, que había afectado a la alimentación de su hijo y que su hijo por la mañana no desayunaba fruto del TDAH. Bueno, pues trabajando en casa, ¿no?, nos dimos cuenta que lo que ocurría es que la madre siempre le ponía un vaso de leche por la mañana y a él no le gustaba la leche sola, ¿no? Entonces, claro, realmente era algo que no tenía nada que ver con propiamente el trastorno. También vemos en ocasiones una justificación de comportamientos inapropiados. Es verdad que, sobre todo cuando hablamos de un TDAH combinado, en ocasiones la impulsividad o en ocasiones la baja tolerancia a la frustración o la falta de desarrollo emocional hacen que los niños, ¿no?, pues desafíen un poco más las normas, los límites, pero esto no significa que no haya que aplicarlas, ¿no? O sea, no se puede justificar a un TDAH un mal comportamiento. Se puede entender y se puede tratar, ¿no?, de aplicar una serie de normas, límites, mucho refuerzo positivo, pero no podemos caer en justificar que a lo mejor un TDAH pueda ser agresivo. Esto no lo podemos hacer, ¿no? Pero lo que más nos preocupa de este primer apartado relacionado con el ámbito familiar es cierta indefensión aprendida. Y eso a mí personalmente incluso me da mucha pena, porque por indefensión aprendida nos referimos a padres que consideran que ya no pueden hacer nada por sus hijos, ¿no?, que consideran que hay un sistema que se está echando encima, que en muchas ocasiones es real y que no se puede hacer nada, ¿no?, que simplemente esto es cuestión de esperar. Y eso a nosotros nos da mucha pena porque un TDAH bien trabajado puede y debe tener un desarrollo totalmente normal. Ujú. Y una de las cuestiones que remarcan también en el libro que ustedes hicieron es esta de la sobreprotección, ¿no? De evitar también tratar de Eso es. solucionar todo antes de que él se pueda enfrentar a ciertas dificultades. Puesto. Esto es comprensible porque realmente, ¿no?, el TDAH conlleva en muchos casos, en la mayoría de casos, 2 años de inmadurez. Ujú. Y esto es algo que además solemos ver en nuestro día a día. Entonces, claro, ¿por qué te digo que es razonable? Porque ante esto hay muchos padres que lo que se plantean es, joder, si mi hijo tiene 14 años, yo no le puedo dar unas responsabilidades de 14 años. Y a lo mejor están en lo cierto, pero responsabilidades tienen que tener, porque si no entramos en un círculo vicioso en el que los niños ya de por sí son inmaduros cuando tienen TDAH y si yo no les permito enfrentarse a la vida, si no les permito asumir responsabilidades, pues realmente no se consigue evolucionar. Bien.
Y otra cuestión importante, ya pasando como a la esfera social, ¿no? Sí, Todo lo que tenga que ver con las herramientas que van teniendo los chicos a nivel emocional, esto que van construyendo sus habilidades, ¿no? Para enfrentarse a situaciones dentro del cole y que esto repercute seguramente en la parte claro. académica. Totalmente. Al final hay que pensar, ¿no?, que cuando somos niños, cuando somos adolescentes, un motor muy potente es el ámbito social. Y en muchas ocasiones nosotros siempre decimos que los TDAH tienen unas habilidades complejas que quizás están adquiridas, ¿no?, en mayor grado que la pueden tener otros chicos, como la creatividad, la transparencia, pero a veces hay unas habilidades más básicas, por ejemplo, ¿no?, las que se relacionan con las habilidades sociales, que no siempre tienen del todo desarrolladas. Y claro, si sumamos la impulsividad, que hace que, por ejemplo, ¿no?, en facetas relacionadas con el juego, ellos les cueste asumir los turnos, les cueste asumir las normas y pueda llevar a problemas a nivel social. La propia inmadurez que antes comentábamos, la baja tolerancia a la frustración y la falta de estas habilidades, pues hace que en muchas ocasiones nuestros chicos no tengan unas habilidades que les permita ser un referente social. Por lo tanto, si no eres un referente social, entramos también en una baja autoestima. Y una baja autoestima yo creo que es el único denominador común de todos los chicos y chicas con los que trabajamos. Exacto. Y lo que está bueno también es en este programa psicoeducativo son algunas metáforas que van poniendo ustedes en el libro en relación a esto de ponerle un freno a algo que, no me acuerdo si la Eso metáfora es. es un auto de carrera y tener un Sí, freno de bicicleta, en sí, entender que es imposible que le pongan totalmente. un freno antes, ¿no? Eso como a nivel más, Sí, sí, para que sí, sí, sí. entiendan en qué situación están. Totalmente. Antes hablábamos de que generalmente no tienen potencial, tienen unas habilidades no incluso más complejas que están adquiridas y eso se podría equiparar, por ejemplo, al motor de un Ferrari. Nosotros tenemos muchos chicos y chicas no que tienen mucho potencial, que tienen incluso un alto nivel intelectual, que tienen ese motor Ferrari. Lo que pasa es que, claro, la impulsividad, la baja tolerancia a la frustración, la falta de desarrollo emocional hace que en ocasiones nos falle desde el motor de arranque, o sea, desde la llave, ¿no?, para arrancar hasta los propios frenos. Entonces, claro, realmente si ponemos a un Ferrari unos frenos de bici, el Ferrari no va a poder desarrollar ese potencial. Y entonces lo que necesitamos no es trabajar la base. Muchas veces hay profes, ¿no?, que a lo mejor se creen que este trastorno tiene que ver con el ámbito intelectual y no es nada de eso, ¿no? Lo que necesitamos es trabajar otras áreas, no propiamente la intelectual, sino más bien la atencional y las habilidades. Ujú. Y hablando también del rol docente, ¿no? Es la responsabilidad que tiene cada docente de atender a la diversidad de ese aula y poder brindar esas herramientas necesarias. Ustedes como equipo también seguramente intervienen dentro del ámbito escolar, acompañan a las familias en estas reuniones o en estos intercambios de Eso grupos. es. Claro, nosotros realmente este curso ha sido una pena, ¿no?, la cuarentena por muchísimos motivos, pero es el curso donde más estábamos desarrollando una labor de formación hacia docentes. Nosotros, en líneas generales, lo que nos encontramos en España, y no sé si es parecido, ¿no?, a lo que os podéis encontrar en Argentina, es que tenemos generalmente docentes que están muy implicados, o sea, docentes que quieren de verdad ayudar, ¿vale? Hay de todo, pero generalmente sí. Lo que pasa es que nos encontramos con un sistema educativo que no está preparado. O sea, el sistema educativo no está preparado para hacer frente a las dificultades propias del TDAH. Lo primero porque es un trastorno en lo que, o sea, que sobre todo a los profes a lo mejor de la vieja escuela no se les ha formado. Lo segundo porque es un trastorno muy heterogéneo. Entonces, claro, la manera de enfocar a un TDA puramente inatento no tiene nada que ver con la manera de enfocar a lo mejor un TDAH combinado con un predominio más hiperactivo. Y claro, todo ello hace que los profesores se encuentren perdidos y tenemos un sistema educativo que tampoco te da unas pautas claras, porque el sistema educativo en España lo que te dice es que hay que aplicar unas medidas no significativas que efectivamente son de obligado cumplimiento, pero para las que muchas veces no hay más pautas. Y a lo mejor los profesores, ¿no?, lo único que entienden es, bueno, pues a este chico hay que darle más tiempo en los exámenes o a este chico hay que colocarle en las primeras posiciones. Y nos creemos que por aplicar esas dos medidas ya estamos consiguiendo algo. Y realmente, concretamente, estas dos medidas, que son las más famosas, no sirven para prácticamente nada si se emplean de manera aislada, ¿no? Bien, entonces la idea de ustedes siempre es acompañar a cada individuo en particular con las adecuaciones que ese niño está necesitando en ese momento, ¿no? Porque más allá de lo que Eso, necesita por su trastorno, también tiene que ver con las diferentes materias y diferente recorrido escolar. No es lo mismo totalmente. un primario que un nivel secundario.
Totalmente, totalmente. Y claro, realmente para hacer las cosas bien, bajo nuestro punto de vista, lo que habría que hacer es, una vez que llega al colegio ese informe, ¿no? Ese informe donde dicen que el niño tiene TDA o tiene TDAH, el poder, el propio colegio elaborar un protocolo a través del cual se vean qué medidas no significativas necesitan, porque no todos los niños con TDAH necesitan las mismas medidas, ¿no? Como bien acababas de hacer mención. Por lo tanto, lo que necesitaríamos es ver este chico lo que necesita. Pero eso, por desgracia, se hace en la minoría de colegios. Y muchas veces se hace en la minoría de colegios no por falta de implicación, ¿no? Sino por falta de formación o porque el propio sistema no apoya, ¿no? La aplicación de estas medidas. Exacto. Y recién estaba leyendo algunos de los comentarios que dicen que este trastorno se asocia muchas veces a ser vago o no estar interesado en la clase o por ahí interrumpir Entonces, nada, Claro. en una parte también leía una pregunta que se hacía en el libro de cómo se sentiría uno si todo el día, y de hecho todos los días, escucha cosas como no tenés ganas o no le pones ganas o no te esforzás lo suficiente. ¿Cómo repercute eso a nivel emocional, no? Y además no es real. Y aquí no me hace falta no atender a nuestros chavales, sino solamente lo que me pasaba a mí mismo. Hay que entender, ¿vale?, que la motivación en niños y adolescentes es un proceso muy frágil, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que me ocurría a mí? Yo generalmente los cursos los empezaba con buena voluntad y los empezaba con una voluntad de mejorar. Pero claro, en el momento en el que me encontraba dificultades para las que yo no me veía capaz, ¿no?, de poder afrontarlas, lo que hacía era tirar la toalla. Entonces, muchas veces, ¿no?, los profes se creían, es que Ángel es vago. Y la realidad a lo mejor no es que yo fuera vago de manera intrínseca, sino que el hecho de no sentirme capaz de poder superar las demandas del curso me hacía tirar la toalla. Y claro, cuando tiras la toalla y eres adolescente también encuentras cierta satisfacción. ¿Por qué? Porque yo llegaba a mi casa y como no me veía capaz, pues a lo mejor me tumbaba y me ponía a ver la tele, ¿no? Y claro, pues como adolescente la línea entre el no quiero y el no puedo es muy reducida. Pero generalmente no son vagos de base. Es decir, cuando a ellos se les da las herramientas necesarias, ellos suelen responder bastante bien. Bien. Y por ahí otro de las dificultades que se encuentran, ¿no? Es esto de la gratificación inmediata del estudio, ¿no? Que no Sí, es una cuestión de un videojuego que uno encuentra todo el tiempo recompensa, eso sino que es. el estudio es algo a largo plazo, ¿no? Que lleva tiempo y esfuerzo y la necesidad de identificar esas emociones y de poder regularlas a partir de esa identificación, ¿no? Justo. Son chavales muy cortoplacistas. Entonces, ellos necesitan que todo sea ya, ¿no? Incluso pasa también lo contrario. Si a veces se plantea una consecuencia negativa para ellos, hay padres que la consecuencia negativa es, te vas a quedar sin vacaciones de verano. Y eso se lo dicen en diciembre. No sirve de absolutamente nada, ¿no? Bueno, claro, o sea, en España el verano comienza a partir de mayo, ¿no? Lo contrario. Entonces, claro, justo. Por eso no, eso no sirve de nada. Y lo mismo pasa con los refuerzos. Que tú al chico le cojas y le digas, oye, no te preocupes, que si sigues trabajando así, en junio tendrás un boletín de notas con todo aprobado, realmente le da igual. O sea, necesitan ciertas gratificaciones inmediatas que muchas veces incluso se pueden dar. O sea, el hecho de que ellos comprueben que durante la tarde lo que hacen al día siguiente recompensado o que incluso esa misma tarde, cuando han trabajado bien, a lo mejor tienen su ratito para desconectar, muchas veces es suficiente para que ellos se metan en la dinámica adecuada. Exacto. Y dentro de esta misma intervención que hacen ustedes en las casas, esto de los descansos también, ¿no? Porque esto de que voy a descansar Sí, y por ahí estoy con un estímulo extra que es la tablet o un teléfono y demás, eso, no claro. permite el descanso propio, ¿no? De volver a retomar después una Total. actividad. Totalmente. Yo, o sea, es verdad que a lo mejor, ¿no? Pues cada horita que se puedan levantar, que puedan beber un poco de agua, que se puedan dar un paseo, todo esto está bien. Pero yo personalmente, porque además es a mí lo que me funcionaba, ¿no?, teniendo estas dificultades, era el hecho de aprovechar el principio de la tarde, ¿no? O sea, yo recuerdo especialmente en bachillerato que yo a las 2:30 llegaba a casa, a las 3 menos cuarto acababa de comer, a lo mejor sí me echaba una pequeña siesta hasta las 3:15, pero luego de 3:15 a 6 era donde realizaba la mayor parte del estudio. Ya luego, a partir de las 6, mis reservas prácticamente se acababan y ahí lo conveniente era pasar a ese elemento distractor. Pero como bien dices, yo lo que no soy partidario es a lo mejor de estar estudiando media hora, coger media hora la tablet, porque entonces realmente no estoy pudiendo acabar de aprovechar el tiempo, sabiendo que también necesitamos mayor tiempo para podernos concentrar. O sea, la concentración en el caso de los TDA, TDAH no es un proceso automático. Exacto. Y esto que decís de arrancar en cierto momento los estudios y que después uno se va cansando, ¿no? Esta metáfora Sí,
de atarse los cordones, que uno se los ata bien fuerte al principio, lo que pasa el día se van desatando y hay que reforzar. Entonces estas estrategias para que ellos puedan identificar de forma bien visual o práctica, ¿no? Cómo se están sintiendo y que necesitan descanso, pero para volver a retomar, no para soltar, Así ¿no? es. Así es, porque además para ellos el proceso de estudio es más agotador si cabe. Antes hablábamos, ¿no?, de que a lo mejor alguno puede ser un poco vago y la realidad, bueno, veíamos que en cierta manera no, pero también hay otro factor que no es que sean vagos, sino que para ellos es más costoso el proceso de estudio. Entonces, claro, no es lo mismo el chico o la chica que se pone sin dificultades atencionales, que se ha leído una materia y que al poquito de leérselo ya la ha procesado, que aquel que a lo mejor necesita hacer esquemas, necesita hacer resúmenes, en definitiva, reelaborar la información, que también hay que entenderles, ¿no? Yo, por ejemplo, nosotros somos muy contrarios al hecho de que ellos tengan que trabajar mucho en periodo de Navidad o en periodo de Semana Santa o en vacaciones. Hay muchas veces, ¿no?, que incluso parte de nosotros el decirles, vamos a dejarles, ni siquiera vamos a ir a trabajar en este tiempo, ¿no? Vamos a dejarles que desconecten. ¿Por qué? Porque también generalmente son chicos que acaban más cansados, porque el esfuerzo que realizan es mayor. Exacto. Y ahí juegan también un papel importante las técnicas de estudio, ¿no? Para que este Sí. tiempo de estudio realmente sea con ese beneficio. Totalmente. O sea, aquí ocurre una cosa, ¿no? Y es que el proceso de reelaboración, o sea, perdón, el proceso de estudio mediante lectura, que es el proceso que habitualmente conocemos, es decir, en los coles no te enseñan cómo estudiar. Entonces, el chico o la chica llega a casa, abre el libro, se pone a leerlo. Esto a uno, ¿no? Que a lo mejor la memoria a corto plazo ya vemos que no tiene nada que ver con el TDAH, entonces ellos creen que se lo saben, ellos creen que al día siguiente el examen les va a salir bien, ellos creen que han procesado la información, pero la realidad es que al día siguiente posiblemente no se acuerdan de nada. Por lo tanto, ¿qué es lo importante para un TDAH? Cambiar este sistema de estudio mediante lectura, ¿no? O sea, pasar a un sistema de reelaboración por escrito a través del cual la información secuenciada, el uso de esquemas, el asociar palabras clave, o sea, todo ello no sea lo que les facilite el procesamiento de la información. Es como construir puentes para que el día del examen podamos acceder más fácilmente al recuerdo, porque si simplemente lo que he hecho ha sido leérmelo, posiblemente el día del examen no me voy a acordar de nada. Exacto, y pensando un poco en futuro, ¿no? Que estos chicos que ahora están en primaria o en secundaria puedan usar esas herramientas que ustedes les van brindando en esta intervención en un día en una universidad, ¿no? Totalmente. Mira, precisamente no hay una cosa que ha ocurrido ayer y que es algo muy característico. Y no solamente porque me pasase a mí, ¿no? Sino que también le ha pasado a muchísimos de los chicos y chicas con los que trabajamos. Y es el hecho de que una vez que se supera la secundaria, una vez que la motivación y la autoestima en secundaria están en el lugar que tienen que estar, generalmente estos chicos, claro que pueden tener éxito. Aquí en España estamos teniendo, pues bueno, imagino, ¿no?, que igual que allí, verdaderos héroes en el tema del coronavirus. Y los héroes son los enfermeros, son los médicos, son en definitiva los sanitarios. Y nosotros tenemos muchos chicos que no confiaron con TDAH, que no confiaron nada en ellos en su momento, como me pudo pasar a mí, y que ahora realmente están en primera línea ayudando, ¿no? Ayer, dos madres de hace 5 o 6 años, ¿no?, nos pasaban fotos de sus hijos que estaban en primera línea ayudando. Y claro, son en definitiva chavales para los que el sistema no confió y ahora están teniendo éxito, claro que sí. Exacto, tal cual. Y en relación a esta experiencia que han tenido ustedes en la intervención, ¿no? ¿Qué consejo le podrían dar a las personas que, bueno, que esto es una novedad para muchos profesionales, el trabajo de esa manera, bueno, o tal vez lo tenían en mente, pero no saben cómo implementarlo? ¿Cuáles serían las primeras estrategias que les podrías dar o las primeras ideas como para armar este plan, ¿no?, de intervención? Pues para mí, la primera idea para trabajar con un TDAH es separarnos de lo puramente estructurado. Entender que la psicología con el TDAH no puede ser sota, caballo, rey. Entender que posiblemente todos los objetivos que llevo para una intervención, a lo mejor en la misma intervención se ven alterados. Entender que la parte académica es fundamental, porque gran parte de los problemas se originan en el ámbito académico. Entonces, si yo en mi intervención dejo fuera el ámbito académico, quizás esté dejando fuera la parte más importante que debo abordar. Claro que nosotros al final no somos profesores, nosotros no estamos ahí para hacer deberes, pero sí estamos ahí para darles herramientas a través de las cuales ellos se sientan totalmente capaces. Las intervenciones con los TDAH son muy bonitas, son también en muchas ocasiones complicadas y realmente invitan, ¿no?, a tenernos que reinventar. Y es así, o sea, con los TDAH yo creo que los psicólogos nos tenemos que reinventar. Bien. Siempre la intervención es individual, ¿no? Preguntaban, ¿en grupo no se suelen llevar a cabo, ¿o sí?
Claro, lo que es la intervención, ¿vale? Lo que es la intervención psicoeducativa, nosotros personalmente no confiamos. Es más, cuando vemos que hay otros centros donde se realiza, nos parece una estrategia comercial, nosotros no confiamos en una intervención psicoeducativa grupal. Lo que sí confiamos, que también llevamos a cabo, son en talleres, que no son terapias, sino que son talleres de inteligencia emocional, de habilidades sociales, ¿no? Donde gran parte de lo trabajado en la intervención individualizada sí se puede poner en práctica en esos grupos, ¿no? Pero claro, yo creo que hay que diferenciar mucho lo que es una intervención psicoeducativa de lo que es propiamente un taller de inteligencia emocional, habilidades sociales. Bien, como complemento, digamos, lo que es el grupo de habilidades sociales, pero bueno, siempre que cada uno tenga su propio espacio de intervención, dependiendo de las características Totalmente, de la patología, ¿no? totalmente, justamente es eso. O sea, esa es, digamos, la esencia del trabajo que nosotros llevamos a cabo. Bien. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, por ahí te quieren consultar algo en particular. Perfecto. Vos tenés, bueno, un libro con todo tu equipo, donde, bueno, después pueden ampliar todas estas cuestiones en ese material, ¿no? Justo. Nosotros, bueno, aquí tenemos el libro, ¿no? Que son, bueno, pues estrategias para trabajar el TDAH, ¿no? Realmente impulsar ese desarrollo integral que estábamos comentando. Y es un libro, bueno, pues que por suerte, ¿no? Pudimos hacer una presentación bastante multitudinaria aquí en Madrid y que es un libro que lo que más nos satisface es cuando muchos profesores, ¿no? También padres, pero muchos profesores nos dicen, qué herramienta tan buena para poder conocer más, para poder trabajar. Total. Fruto del éxito que está teniendo, eso es, fruto del éxito que está teniendo este libro, la misma editorial CEPE ya nos ha encargado otro, que es un reto incluso mayor y que lo que vamos a buscar es poder hacer como una especie de cuadernillo, ¿no? Donde se pueda trabajar la expresión escrita, donde se pueda trabajar la comprensión lectora, donde se pueda trabajar las técnicas de procesamiento de la información y, bueno, pues ese libro, ¿no? Desde luego es más costoso a nivel temporal, pero Claro. también puede ser una herramienta muy buena, muy buena. Buenísimo. Bueno, lo vamos a esperar con muchas ansias acá en Argentina y bueno, nada, un placer haber hablado con vos desde tu experiencia y desde tus estudios también propios de tu Muy carrera. bien. Te agradecemos un montón y esperemos tener la posibilidad de volver a hablar más adelante. Y bueno, éxito con Eso es. Claro, pues igualmente por nuestra parte ha sido un verdadero placer. Bueno, Ángel, hasta Muy luego. bien. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.